buenas tardes, mis apreciados participantes. Sean bienvenidos al segundo módulo de técnicas de estudio e investigación, donde trataremos el proceso de metodología de la investigación. Bienvenidas, Cairo. Muy bien. Antes de iniciar, me sentí la necesidad de hacerle un pequeño enfoque sobre lo que es un mapa conceptual, que lo podríamos combinar con un mapa mental e igualmente con un mapa mixto, ya que esto nos permite indicar para qué nos sirve y nos permite cómo podemos resaltar las características y los elementos de cada uno de ellos. He ahí que es de interés que lo tomen en cuenta para futuras realizaciones de las actividades. ¿Para qué nos sirve un mapa conceptual? Un mapa conceptual nos sirve para representar gráficamente el contenido en texto, es texto, por medio de la selección de conceptos y elementos de enlace. Si no utilizamos un elemento de enlace, la representación va a quedar diferente a lo que se exige un mapa conceptual. E igualmente se caracteriza por su estructura y su representación. Su estructura debe ser por medio de jerarquías y su presentación siempre dentro de una figura geométrica. Por lo tanto, considero importante para futuros compromisos en otras actividades, igualmente sea en mi materia o en materias diferentes. También podemos realizar un mapa tomando en cuenta sus conceptos y su representación y utilizar las figuras geométricas. ¿Cómo realizar? Los pasos para realizar un mapa. Leer el texto, localizar y subrayar, recortar rectángulos o cualquier figura que sea de su agrado, dar un orden, nexos y constatar y escribir. O sea, de la idea del contexto, hacer la reproducción del contenido que ustedes, ahí donde ustedes está la creatividad del contenido, sin romper las pautas, hacer y escribir. He ahí porque a ustedes se notarán, mis apreciadas participantes, este pequeño enfoque. Muy bien. Si tomamos en cuenta el segundo módulo, tiene como contenido programático procesos metodológicos de la metodología de la investigación. Aquí tendremos en cuenta la investigación en el arte o el diseño, metodología de la investigación, tipos de investigación, investigación científica, elementos de una investigación científica, pasos del método científico, tipo de investigación científica, medios de investigar, metodología de un investigador, metodología de un proyecto, qué es una investigación documental, características de la investigación documental, tipo de investigación documental, metodología para la investigación documental y cómo elaborar un capítulo, el primer capítulo de una investigación documental. Y diferencia entre citas, referencias y bibliografía. Como vemos, mis apreciados participantes, este contenido está lleno de sustancia, todo lo que es la investigación y la metodología. Ajá. Hablemos ahora sobre qué es la investigación en el arte o en el diseño. Si llegamos a plantear este diseño de arte, es cuestionar lo que es la epistemología y la odontología y la metodología. Es importante que al investigar tomemos en cuenta estos términos sobre aquello que llamamos el conocimiento y relacionarlo con la sociedad. Estos tres elementos son los que nos permiten adquirir conocimiento para relacionarlo con el contexto o con la sociedad con que estamos relacionados. Implica de forma inestable preguntarse por la relación entre el arte y el conocimiento. Nos implica, ¿qué quiere decir esto? Que realizamos preguntas para ver
que la epistemología, qué relación tiene tanto con el arte o con el medio de la sociedad y el conocimiento que yo tengo sobre la sociedad o lo que yo quiero investigar. Es por ello que la epistemología tiene por objeto de estudiar, intentar explicar cómo se constituye, cómo se construye el proceso de producción de ese conocimiento. Además, se distingue que la ciencia es la episteme, significa, y el doxa significa saber. Por eso ahí hablamos que la epistemología nos permite explicar cómo se constituye y cómo se procesa la producción de la investigación en relación a las preguntas que nosotros nos hacemos con respecto al arte y el conocimiento que tenemos para poderlo aplicar a la sociedad. De allí también podemos cuestionar sobre lo que es la odontología, que es saber que es el ser, o en forma general, va mucho más allá de cualquier cosa en particular, que no existe, que algunos filósofos dicen, como Platón, que sostiene que todo sustantivo se refiere a la entidad existente. Por lo tanto, la odontología es tanto qué es o de ser o qué es en general. Acotar todo sustantivo. ¿Qué significa un sustantivo? Una cosa, una persona. Entonces, es saber que esa persona o que esas cosas se refieren a una existencia que nos permite explicar el proceso de cómo se constituye y cómo se construye para querer adquirir el proceso de la investigación, el arte o en el diseño. Es importante que tomemos en consideración qué es lo que va más allá de lo que yo quiero investigar o qué es lo que yo tengo de conocimiento para poder explicar y construir el proceso de la investigación. Un poquito complicado. Vamos a seguir. Continuando con la metodología de la investigación. Sí, gracias. Con metodología de la investigación. Es la disciplina que se encarga de definir, clasificar, sistematizar al conjunto de técnicas que se utilizan en una investigación. Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Cuál es la disciplina que debemos de mantener en la metodología de la investigación? Que esta metodología yo la pueda definir, clasificar y sistematizar utilizando técnicas en el sistema para poder investigarla y determinarla. Existe un consenso sobre la validez de las técnicas. Entre la investigación tenemos entre las técnicas la observación, la experimentación y la estadística que está basada en encuestas y cuestionarios. Todo proceso de investigación necesita ser observada. Tenemos la observación para poder experimentar. Y para que esta investigación nos dé una respuesta, debemos de aplicar cuestionarios o encuestas, porque la investigación que realizamos, como su misma palabra, es investigar qué respuesta nos va a dar lo que queremos buscar y indagar en ella. ¿Y cómo lo logramos? Por medio de consensos que nos den una validez, como son las encuestas y los cuestionarios. También la metodología utiliza en cada investigación según el campo de acción. Según en el campo de acción, esta metodología de la investigación busca optimizar la estrategia para que el análisis de la efectividad y de los métodos de acción. ¿Qué quiero decir con eso? Toda metodología utiliza, según el campo de acción, para optimizar la estrategia, análisis efectivos por medio de métodos de acción. Más adelante hablaremos de los métodos, pero es importante que para lograr una investigación
debemos de cuantificar cómo definirla, cómo clasificarla y cómo sistematizar por medio de un conjunto de técnicas que me permitan, por medio de la observación y la experimentación, lograr un consenso para validarla por medio de un cuestionario o una encuesta y así lograr, de acuerdo al campo de acción, buscar optimizar la estrategia adecuada para poder realizar el análisis de la efectividad y del método que voy a utilizar. Muy bien. Todo esto te van a llevar a una confusión, la investigación, la metodología, pero tranquilo. Esto es lo más cómodo y divertido que tú puedes lograr en esta técnica de estudio, que te va a permitir que la metodología de investigación en la ciencia humana es involucrar la parte de la historia, es hablar lo necesario con fuentes fiables. Es por ello que la metodología que nos trata en la parte humana es la metodología de la historia. Y el método científico, como hablábamos antes, existen diferentes métodos. El más utilizado, yo te lo podía nombrar, que es el estudio de la metodología, como el empírico, el analítico, el hipotético, pero el más utilizado es deductivo, y que es lo lógico. El deductivo va de lo general a lo específico, a lo contrario que el inductivo va de lo específico a lo general, de lo macro a lo micro y el deductivo de lo pequeño a lo amplio. Es por ello que debemos de utilizar un método científico que me permita a mí comprender lo que yo quiero estudiar con la metodología para poder hacer más empírica, más analítica y más hipotética por medio de la ciencia humana y obtener fuentes fiables. Damos la continuidad a la metodología, contamos con tipo de investigación. La investigación es el proceso que aplica métodos. Sabemos cuáles son los métodos, ya he explicado anteriormente. Y según el objeto de estudio, una investigación se clasifica. Tomemos en consideración esto. Según el objeto de estudio, se clasifica en una investigación exploratoria, que es analizar e investigar aspectos de la realidad todavía desconocidos. O sea, su palabra dice explorar. La investigación descriptiva te permite describe de manera exhausta y completa una porción de la realidad o fenómeno. Describe una porción de una manera exhausta y completa. Describe, la palabra lo dice. Y la investigación explicativa describe las causas y consecuencias del fenómeno o de la investigación realizada. Explica qué causas y qué consecuencias. Este tipo de investigación es según el objeto de estudio. Continuamos con la investigación, que la investigación correlacional consiste en buscar establecer la relación que existe entre dos fenómenos, ¿sí? Con el fin de correlacionar. Y la investigación histórica o de la historia, como lo veamos anteriormente, es la que analiza los eventos del pasado y busca relacionarlos con el presente. Hacemos una investigación del pasado y realizamos con el presente. Por eso lo acotamos con investigación histórica. Nos apoyamos del pasado. Y la investigación documental y científica. La investigación documental estudia la información escrita sobre el tema objeto de estudio. Una documental estudia el objeto de estudio, pero una investigación documental científica es un procedimiento de reflexión, control y crítica que busca aportar nuevos datos hechos. Es por ello que nosotros trabajaremos con la investigación documental científica, que los va a llevar a ustedes a buscar, a reflexionar y a buscar y a realizar críticas para poder dar hechos y elaborar hechos nuevos.
Estos hechos nuevos están relacionados o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico. Estos están relacionados y apoyados a nivel de leyes. La ciencia utiliza la investigación para descubrir nuevos conocimientos para reformular su existencia. Por eso la investigación científica nos permite reflexionar, tener un control y hacer una crítica para aportar algo nuevo. Lo utilizamos como conocimiento científico y nos apoyamos con la ciencia que nos permite reformular lo ya existente por medio del conocimiento que descubrimos en la nueva investigación. Es importante que tomemos muy bien y que entendamos bien lo que es la investigación documental y científica. Tomemos los elementos de una investigación científica. La investigación científica está compuesta por tres elementos. El objeto. El objeto es aquello sobre lo que vamos a indagar, es decir, el tema sobre el que se va a investigar, como el conocimiento que tiene el hombre sobre el mundo no es completo, nosotros lo vamos a llevar a indagar, a profundizar más este conocimiento. Conjunto de técnicas más adecuadas me va a realizar o vamos a realizar para determinar la investigación. ¿Qué tipo de técnica voy a utilizar? Y el método científico, que es el más utilizado en la ciencia empírica, cuenta con pasos en los que se ponen a prueba hipótesis para obtener información certeza y útil. La formulación de una hipótesis es el elemento clave en el cumplimiento del objetivo según el proyecto. Entonces, si tomamos en cuenta estos elementos, nos vamos a llevar a adquirir esa investigación científica. Objetos, conjunto de técnicas, el método y la formulación de una hipótesis. Para darle continuidad a la investigación se puede clasificar de distintos ámbitos. Según los datos, puede ser una investigación cuantitativa, que se utiliza datos que se pueden ser expresados en forma numérica, y la investigación cualitativa utiliza datos que no pueden ser expresados de forma numérica. Tu misma palabra lo dice, cuantificar. Según los medios que se tengan que investigar, la investigación documental analiza datos obtenidos de diferentes fuentes de investigación. La investigación de campo es la que recoge los datos desde un punto de vista donde se producen los hechos. Y la investigación experimental, el investigador crea las condiciones para establecer la relación causa-efectos del fenómeno. Entonces, vamos a tomar en consideración que según que se tenga que investigar, utilizamos una investigación documental que vamos a obtenerla por medio de diferentes fuentes. Una investigación de campo, que es lo que sucede en ese momento, en el lugar de los hechos. Una investigación experimental es la que tiene que establecer una relación entre causa, efectos del fenómeno. Muy bien. La metodología de un proyecto. Hablemos de un proyecto. El proyecto es todo lo que incluye los pasos, los procedimientos que se deben llevar a cabo y concretar. Esta metodología se aplica a cualquier tipo de ámbito. Por decir, si yo quiero realizar un proyecto, puedo aplicar según los datos que me permiten aplicar para llevar al fin de concretar el proyecto determinado o de determinar qué es lo que yo quiero investigar. Seguimos con la investigación documental. La investigación documental es aquella que se caracteriza por emplear las consultas de fuentes escritas o grabadas, es decir, fuentes documentales, como son los libros, periódicos, revistas, anuarios, grabaciones o filmaciones. Este tipo de fuente sirve al investigador como muestra o representación de los hechos ocurridos y le sirven para intentar elaborar conclusiones respecto a lo mismo. Es la reproducción
de una investigación ya existente. La investigación documental es más frecuente en el ámbito humanístico, en las ciencias sociales, dado que es el estudio del ser humano. Los tipos de investigación este tipo de investigación que se acude a realizar cuenta con dos tipos de fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Como lo acotamos a la primera parte, hablamos de las fuentes documentales. Y aquí a lo último hablamos de las fuentes primarias y las fuentes. ¿Qué son las fuentes primarias? Son aquellas que brindan información de primera mano, es decir, que consisten en anotaciones o grabaciones de eventos en cuestión a estudiar. Puede ser los apuntes de un diario o puede ser los apuntes de un soldado en guerra, un ejemplo. O sea, casi se toma de primera mano, o sea, es consistente. Y las fuentes secundarias son aquellas que refieren de hechos de una manera ya más indirecta, es decir, a partir de una revisión crítica o una reconstrucción hecha por alguien. También contamos con las fuentes secundarias biográficas, que es aquella de personajes famosos, que en todo se distingue la investigación documental. Cuando yo quiero realizar una investigación documental biográfica, es hacer un análisis de un personaje famoso. Investigando de otras índoles, contamos con la investigación en las fuentes secundarias experimentales, que se producen fenómenos naturales en un ambiente controlado o de campo. Quiero decir que cuando nosotros realicemos una investigación documental, tomaríamos como fuente principal la primaria, ya que ella nos brinda una información de primera mano. También nos podemos apoyar de la fuente secundaria, pero de acuerdo al tipo de investigación. Si voy a realizar una investigación biográfica o si voy a realizar una investigación experimental, ya que esta nos permite y nos refiere hechos de una manera más indirecta, a partir de una revisión ya realizada y de una reconstrucción del contenido. Las características de una investigación documental, el investigador estudia su objeto de interés a través de los documentos existentes sobre el material. Es decir, leyendo lo que otros escribieron al respecto, conformado como archivo de documentos o fuentes duraderas de diferentes tipos, escritos, bibliotecas, hemerotecas, archivos fílmicos, bases de datos para sustentar el argumento ofrecido. Una investigación documental se basa en distintas técnicas posibles de captación, fijación del texto, de las imágenes o de contenido deseado, para posteriormente la utilización racional y práctica. Llevemos más claro lo que es las características. Debemos de tomar en consideración que las características de una investigación documental siempre va apoyada con fuentes o archivos documentales, ya sean bibliotecas, hemerotecas. Y es importante sustentar estos argumentos con bases y técnicas posibles que se puedan captar por medio de imágenes o contenido deseado para así posteriormente tener que llevarla a la práctica de una manera racional, poderla analizar de una manera causa-efecto racional. En general, la investigación documental implica el método de citas o citado, ya que sea textual o de cualquier otro tipo para indicarle al lector de dónde viene o de dónde proviene la información, ya que esta investigación exponga el recorrido que se hizo y no incluya una ficción, una exageración o algo que genere una irresponsabilidad. En el momento que nosotros apliquemos la investigación documental,
debemos de apoyarnos con el método de las citas y los citados, de una manera textual, que yo permita que el lector vea el recorrido que he investigado para poder apoyarme en lo investigado y que no haya ninguna ficción y ningún escrito que generalice una irresponsabilidad. Es por ello que las características de la investigación documental tiene sus argumentos y está basado en distintas técnicas. Hablemos de los tipos de investigación documental. Para diferenciar la forma de una investigación documental, basta con fijarse en qué tipo de fuente consulté. Vamos a decir de la siguiente manera. La investigación bibliográfica son fuentes, son libros y revistas publicados, así como textos impresos de otros índoles, siempre que no sea de naturaleza periódica. Es por ello que la investigación está basada de acuerdo a la fuente. Si yo utilizo una investigación bibliográfica, que ésta sea de revistas y publicaciones. La investigación etnográfica se refiere a sus fuentes mayormente a publicaciones periódicas como diarios, revistas, mails y etcétera, etcétera. Es por eso importante que en el momento que yo vaya a realizar, me apoye de acuerdo al documento. Si utilizo bibliográficas, hemográficas. También cuento con la investigación audiovisual. Como le indica su nombre, su fuente consiste mayormente en registros de tipo sonoro, filmaciones o otros formatos no escritos como la fotografía. Y la investigación archivo, que este es el último caso de la investigación, echa mano a prácticamente todo lo que haya hecho un lote de archivos puntual, como los documentos familiares de alguien o correspondencia de un autor de interés. Es por ello que en el momento que realicemos la investigación documental, estemos muy bien ubicados qué tipo de investigación documental basado en la fuente que yo utilizo me va a permitir realizar esta para luego más adelante acotarla y así adquirir con más claridad este tipo de investigación a realizar. La investigación documental en particular y distinta, pero en línea general, debe cumplir con una metodología que consiste. Cuando nosotros realicemos una investigación, es importante primero arquear qué fuente. Luego de elegir el tema, o al menos el área de interés para investigar, el primer paso es consultar qué texto hay disponible y esté a nuestro alcance, que yo yendo a qué posibilidad del tema es lo que yo quiero buscar. Es por ello que la investigación documental en particular y es distinta, pero en línea general se debe de tomar en cuenta qué fuente, qué tipo de consulta en texto voy a tener a mi alcance y si lo hay o no hay. Luego de hacer el arqueo de fuentes, hago la revisión de fuentes. Una vez que sepamos qué hay sobre el tema, que podremos comenzar a filtrar el contenido, descartando aquello que no tenga que ver con nuestro punto de vista específico e incorporando otro texto nuevo en caso que se hiciera falta para la marcha. Es importante que al realizar una investigación documental, en el momento de arquear y revisar la fuente, a futuro nosotros vamos descartando qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, para yo ir produciendo mi investigación y dejando el aporte que poseo como investigador. Seguimos con el método de cotejo de material. Este consiste en tratar de una revisión más minuciosa del material seleccionado, pero esta vez tomando citas textuales que nos permitan cartografiar los argumentos
que se sostendrán en nuestra investigación. Un cotejo de selección. Se toma las citas, se hace el argumento y se va realizando de acuerdo a la investigación, para luego hacer la interpretación del material, que es la etapa en que ponemos nuestro granito de arena, o lo dicho por nosotros, es la construcción de un punto de vista propio del investigador, donde se pone lo que usted está relacionando con lo leído y va a ofrecer su propio material, o sea, su propia producción. Tomando eso en construcción, el cierre, que es las conclusiones de la investigación, consiste en alcanzar conclusiones o respuestas finales a partir de todo lo anterior recogido, los puntos más importantes y explicando su significado en un marco más amplio de las cosas. O sea, el momento que nosotros vayamos a realizar nuestra investigación documental, es importante que realicemos todos estos pasos para que nos permitan, primero, arquear la fuente, revisar la fuente, hacer un cotejo de la fuente y hacer la interpretación para sentarnos, la conclusión lo que quiere decir que termine, para sentarnos a hacer la producción de lo más importante de que nosotros hemos finalizado en el momento de haber obtenido lo ofrecido, o sea, ahí donde se coloca su granito de arena, su producción. Muy bien. Elegir el tema, identificar lo que se sabe visualizar, el panorama del tema y determinar los límites de tema. Es importante plantear y elegir el tema, identificar qué es lo que yo quiero investigar y determinar qué tema para poder ponerle límites. ¿Y qué consiste en eso, en los límites? Tenemos que saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer y cuánto va a ser mi tiempo de duración. Limitar el tema, colocar el marzo, sí, 6 de marzo hasta el 15 de mayo de 2025 en X institución, organización. Eso es limitar, poner el tiempo estimulado de realizar la investigación. Esto es también debemos de plantear el problema, los objetivos, la justificación, los alcances, las limitaciones y el contenido de la investigación. Todo ese proceso para poder realizar investigación documental. ¿Cómo elaborar el capítulo 1 de una investigación? El problema se escribe el contexto del problema y se expone lo bonito, lo que ya exige. Y se presenta lo que hay, el problema. ¿Cómo debe ser todo el ser? Y justificar por qué, con detalles, el por qué usted ve su investigación en el problema. Luego colocamos los objetivos que se presentan, que es el objetivo general y los objetivos específicos, los 3 objetivos específicos, para luego realizar el contenido, que es donde se describe el contenido de la investigación. Después de plantear el problema de lo que usted quiere lograr y alcanzar de una manera detallada, utiliza los objetivos. Por medio del objetivo general es el logro de la meta y los objetivos específicos son los pasos para lograr el objetivo general. El objetivo específico son los pasos y el objetivo general es la meta. Y así continuar. Es importante saber la diferencia entre citas, referencias y bibliografía, porque usted en el momento de realizar la investigación, vemos que van a utilizar citas. La cita es una idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que se sirve para fundamentar la investigación. Referencias es un listado de los datos específicos de todas las fuentes de información citadas en el texto, referencias bibliográficas. Y la bibliografía son las fuentes, los autores que se citaron en el texto,
pero que funcionan como antecedentes de la investigación. Entonces, es importante en el momento de elaborar el capítulo 1 del proyecto saber diferenciar y saber resaltar lo que es la cita, lo que es la referencia y lo que es la bibliografía. Anterior, ya acotando, y vuelvo a repetir, citas es cuando extraemos de una manera textual o también podemos parafrasear para fundamentar la investigación y acotarla con referencia a los listados de las fuentes de los datos específicos, o sea, la fuente de información. Y la bibliografía por los autores que se citaron en los antecedentes, que se citaron en el desarrollo del capítulo. En este momento será el capítulo 1. Muy bien. Habiendo terminado esta información, realizaremos un mapa conceptual sobre esta clase, tomando en consideración que todo mapa conceptual tiene sus pasos que se representa en forma geográfica, que tenemos que extraer de una manera lo importante, no cortar y pegar el contenido enviado en plataforma y realizar. Es el mapa conceptual con una producción nueva de lo que ustedes han entendido, comprendido en esta clase virtual, más en la temática, en el material dejado en su plataforma. Extraer por su creatividad y su innovación, se tomarán muy en cuenta. También es importante que en esta actividad lleve su portada. Por favor, ahí enviaron actividades que no tenían portada. No se les quitó nota. No voy a quitar nota ni voy a disminuir por no realizar una portada en la primera porque no estaban notificados. Ya en la segunda ya están notificados. No faltarán las notas, no se le faltará la portada. Igualmente la claridad, la calidad de yo poder ver la producción. Hay producciones que me costó leerlas. La precisión, el orden, la coherencia de las ideas, el léxico adecuado a su acuerdo a su formación profesional, objetividad, creatividad en la elaboración del mapa. Sean creativos, muchachos. Ya ustedes saben que todo mapa va encerrado en figuras geométricas. Y así evitemos. También dice aquí evitar el corte y pegue. Claro, cortan el material y lo pegan y no. Ese material analícenlo, subrayen y extraigan y hagan una producción nueva de lo que yo les estoy dejando. Muy bien, en esta actividad se inicia el 10 de marzo, lunes, hasta el 16 de marzo, para que realicen a partir del lunes, si ya lo tienen elaborado, pueden montar la actividad. Bueno, deseándole éxitos en este fin de semana y una bendecida tarde. Muchas gracias por su atención.